Muy buenos días, bienvenidos al canal. Continuamos con Jacobo Greenberg y vamos a explorar hoy el conocimiento. Si no recuerdo mal, ayer volví a hacer otra trastada que uno de los miembros de este canal definió como "este man se fue al futuro, lo grabó y se volvió". Y sí, yo creo que debo dar una explicación. La explicación es la siguiente. Como estoy de viaje, llevo tiempo grabado con anticipación. Es decir, hago contenido por adelantado para cuando llega una vacación o me quiero tomar unas vacaciones o tengo algún evento o alguna clase o cualquier cosa, poder dedicar tiempo a eso sin estar pendiente de grabar cada día. Y lo que me ha ocurrido ya varias veces, ojalá fuera, como dice mi amigo, "este man ha ido al futuro, ha grabado y ha vuelto", que fuera así, sería fascinante. Sería fascinante. Seguro que a alguno de vosotros os ha pasado eso. Lo de grabar no lo sé, pero de ir al futuro seguro. Y entonces ayer volví a hacer otra trastada, hablé de la Navidad y en realidad se correspondía con noviembre, 13 de noviembre. Os pido perdón por esto. Quedaros con la anécdota y lo importante es quedaros con el mensaje. Volvemos a Jacobo Greenberg, 14 de noviembre, no estamos en Navidad, falta todavía un tiempo y el tema de hoy es el conocimiento. Antes me habían hecho pensar que existían dos tipos de conocimiento. Uno formado por datos externos que podían utilizarse en caso de tener algún problema para justificar a tope de bien, ofrecerse durante una conversación o emplearse para derrotar un argumento. Datos con los que podían hacerse estadísticas y llegar a conclusiones objetivas. El otro conocimiento es el que resultaba de alguna vivencia, que se sentía como parte de uno mismo y hacía aprender de la vida, el que no podía ofrecerse como argumento objetivo, del que no podían obtenerse gráficas ni estadísticas, el conocimiento propio, el de uno, el mío, el tuyo, de mis experiencias y de mis vivencias, lo que sentía y se guardaba como tesoro, lo que no podía ser transmitido como dato externo, cuantificable o medible. Creía que esos dos tipos de conocimiento podían ser separados, archivados en diferentes memorias sin interferir unos con otros. Pensaba que podía actuar utilizando el primer tipo en ciertas circunstancias y en otras el segundo. Ahora sé que solo existe un conocimiento, el segundo, que lo que antes creía ser el primer tipo no existe en realidad. Todo el conocimiento debe ser parte mía, de otra manera no existe. Y así vamos pasando del conocimiento al ser y las circunstancias, eso que llaman el medio. Acostumbramos oír que se debe ser de acuerdo con las circunstancias, que no se puede ser el mismo en un baile de disfraces que dando cátedra, que es necesario adecuarse a las circunstancias y actuar conforme a ellas. Es obvio que quien tiene esa idea no es, solo juega a ser. Piensa que su conducta debe llevar necesariamente la aceptación de los otros y son ellos, por tanto, quienes determinan la forma en que debe actuar. Este campo es un campo, ya os digo que de minas, porque aquí es donde se pone a prueba si somos o no somos. Y os aseguro que pocos pasaríamos la pruebita. Sí, muy pocos. Pero que es divertido, es divertido. La sola idea de ser el mismo en cualquier circunstancia nos aterroriza y nos angustia. Piensa que lo que siente no tiene realidad, que lo real es como el otro lo ve. Opina que el otro es lo que se manifiesta. El hombre dueño de un banco es un banquero, el que se maneja un camión un chofer, el que hace pan es un panadero. Puesto que todos son distintos, cree que debe actuar en correspondencia. Jamás es él mismo, jamás considera que ser es más importante que jugar a ser lo que el otro espera. ¿Cómo explicarle que todos somos hombres, que algunos desarrollamos diferentes actividades, pero que nunca somos la actividad, que eso es solo apariencia? Y esto es una verdad como una casa. Cuando nosotros de buena voluntad preguntamos a qué te dedicas, no, soy fotógrafo, escritor, arquitecto, político, enseguida ya, ¡pum!, y ya pensamos que esa persona, como es fotógrafo, pues solo se dedica a hacer fotos, dice hacer fotos. No, tronco, que hay muchas cosas más en la vida.
que incluso en esa fotografía hay muchas cosas más, o es fontanero, o es pintor, o es cocinero. Entonces si dices, no, es que soy cocinero pero soy profesor de meditación. ¿Cómo? Soy empresario, por ejemplo, y soy profesor de meditación. Soy experto en tai chi. ¿Cómo? No nos cuadra, somos unos elementos cuadriculados. Incluso si nosotros hacemos otras cosas, porque a veces ni siquiera, o sea, buscamos la asociación entre como correspondencia. Y es un poco jaimitesco. Porque si no nos cuadra, nos ponemos nerviosos. Por ejemplo, alguien de un grupo de amigos, esto es un ejemplo, pues un arquitecto, un creador de ideas, y de repente surge la conversación, no, estoy haciendo un curso, alguien, da igual quien sea, ¿no? Un curso de conciencia. Entonces, de repente, con todo respeto, esto que estoy contando es un hecho real y ocurrió con mucho respeto, muchísimo respeto, pero lo que quiero es que entendamos cómo somos. Y entonces, de repente, alguien puso cara y dice, pero bueno, eso no tiene nada que ver con tu profesión, ¿no? Bueno, no y sí. Somos muy cuadriculados. Y esto hemos de trascenderlo. La cuadrícula. Y así, en ese camino nos vamos a ir al lenguaje y las estructuras. Y quiero recordaros ese podcast que estoy haciendo acerca de qué es la ideología, el lenguaje y la ideología. Y es que Jacobo Greenberg también habla de lenguaje y de ideología. Y por eso esos dos podcasts, repito, la historia de los infiernos, cómo surge el concepto de infierno y cómo es el lenguaje y qué es el lenguaje y qué son las ideologías, es tan vital para quitarnos cargota. Y en ese lenguaje y estructuras, la forma más útil y eficaz de transmitir una estructura es a través de la enseñanza de un lenguaje. El niño que ve a un hombre entregar la leche en la mañana sabe muy bien que la leche es leche y que el hombre es hombre. Nosotros destruimos esa sabiduría, le enseñamos a hablar, le decimos, él es un lechero, este otro es un carpintero y aquel es un maestro. El pequeño empieza a creer que el hombre es su manifestación, que es enteramente lo que hace. Y él mismo dice que al crecer se convertirá en una actividad. Será aquello que los otros han definido y aceptado como ser. No puede recordar que alguna vez el hombre que vio era simplemente un hombre y menos aún aceptar que él mismo también lo es. Aprende a jugar a ser y comienza a necesitar que los otros le enseñen lo adecuado y lo esperado para cada situación de ser. De antemano, piensa que es imposible actuar sabiendo, puesto que esa sabiduría implica datos que debe adquirir. No puede recordar que lo más simple es saber y que siempre ese saber es el mismo, independientemente de la actividad que se desarrolle. Algunas personas necesitan rodearse de situaciones sofisticadas, sofisticadísimas. Se hacen servir su comida diaria por meseros, se transportan en limusinas con choferes en helicópteros, se hacen pintar, que los pinten, retrato, que me pinte un artista, asisten a fiestas deslumbrantes y no soportan que no se les observe o admire. Esto es un reflejo hiperpotenciado hoy en día con las redes sociales. Les avergüenza no estar a la última moda y se sienten desdichadas cuando en una competencia de apariencia resultan vencidas. Pobre gente. Quiere ser feliz y no soporta estar un minuto consigo misma porque se aburre. Solo está contento, cuando se ve rodeada de gente que ha sobresalido o que es considerada muy importante. Fijaros incluso en todas las películas que vemos, yo creo que eso es una cosa de la realidad. Los malos malotes, yo no sé por qué, pero siempre acaban acercándose a unas líneas de poder que tienen que ver con el intelecto, con gente que es de la universidad, que es un abogado y que entra en política, todo el tiempo. Es un poco como ridículo, ¿no? Pero esto mismo ocurre en todos los ámbitos y sectores. No, es que esta señora
es que es catedrático. ¿Y qué? Es que es físico. ¿Y qué? Y tú puedes ser fontanero, ganar 10 veces más que el otro, pero y es que te falta, pero no te falta nada, Rey. ¿Cómo? ¿No te falta nada? Esas son las personas que más dependen de la aceptación que el otro le manifiesta. Nunca son ellas mismas, siempre son lo que el otro desea que sean. Es tanto el desprecio que sienten hacia sí que desprecian a todo aquel que consideran inferior. La necesidad que tienen de ser aceptadas por gente importante refleja su creencia en que por esta sola asociación adquirirán para sí la importancia que el otro posee. Sus relaciones siempre tienden a convertirlas en propiedad o en objeto de uso del otro. Bueno, el ejemplo máximo de esto, de lo descarado de esto, es la aristocracia. El pedigrí. Estos que tienen el pedigrí hasta de 1200. Infumable, perdonadme, infumable. Todavía existe en Europa, infumable. Pero es que vienen banqueros, coño, grandes fortunas de Venezuela. Hay una que está casada con el que sería rey, es un Borbón también, un Jaimito Borbón, sería rey de Francia si hubiese una monarquía. Es ridículo, pero lo aceptamos. Lo siento mucho, pero es lo que pienso. No entiendo lo de la monarquía todavía. Sea parlamentaria, me da lo mismo, no lo entiendo. No lo puedo entender como ser humano. No puedo, igual que no entiendo el fascismo, no entiendo el comunismo, no entiendo el populismo, no lo entiendo. No lo entiendo, no puedo entenderlo. No puedo entender la monarquía. No puedo entenderla. Lo siento mucho. La necesidad que tienen de ser aceptadas por gente importante refleja su creencia en que por esa sola asociación adquirirán para sí la importancia que el otro posee. No entiendo que 1.200 millones de personas vean los funerales o la boda de Carlos de Inglaterra o los de España, me da lo mismo, no lo entiendo, lo siento. Se me escapa otra vez. Es tanta la ignorancia que esas personas tienen acerca de su situación que incluso tratan de transferirla a sus hijos. Estos últimos viven generalmente en el terror y reaccionan ante él de varias formas. Ya deciden aceptar el camino que se les ofrece, volviéndose absolutamente dependientes, ya lo rechazan manifestando las más convincentes señales de independencia, o de rebote, o de rebeldía. Aunque la manifestación sea diferente, en el fondo representa lo mismo, es decir, una dependencia de la dependencia o una dependencia de la independencia. Existe, sin embargo, una tercera forma de reacción que consiste en encerrarse en uno mismo sin aceptar ni rechazar propiamente el camino. Las personas que se deciden por esto son las que buscan desesperadamente el ser y las que en última instancia lo encuentran alguna vez. En ocasiones detectamos algo en nuestro ambiente. Tenemos la sensación de que ha ocurrido un evento que en el momento nos parece muy real. En otras sentimos que la persona con quien nos estamos relacionando tuvo un pensamiento, idea, sensación o aún un sentimiento. La más de las veces, lo único que hacemos en tales circunstancias es inhibir esa detección, considerando imposibles su ocurrir y su realidad. Jamás averiguamos la veracidad de nuestras detecciones. De antemano las sometemos a una estructura que postula que ese tipo de percepción es imposible, que solo es y resulta de una fantasía. La realidad de las cosas puede ser muy distinta. Probablemente contamos con un mecanismo de detección de eventos mucho más sutil del que podamos imaginarnos. Por lo menos vale la pena ponerlo a prueba. Quizás si logramos desechar la estructura inhibitoria y empezamos a confiar más en nosotros mismos, descubramos que detectar es algo real y es algo bellísimo. Paramos el tiempo del no tiempo en este espacio, no espacio de entrada en libertad y salida en libertad con Jacobo Greenberg. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. 14 de noviembre, no estamos cerca de la Navidad. Bueno, estamos cerca de la Navidad, pero no es Navidad. Hasta mañana.